En la Ribera Televisión, en este programa, te invitamos a compartir un diálogo abierto, agenda abierta, con el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto, Darío Fuentes, a quien le agradecemos que nos haya atendido, que nos haya dedicado este tiempo, y te proponemos precisamente hacer este recorrido de esta hora de programa, conociendo la mirada respecto de cómo entiende el funcionamiento de un cuerpo deliberativo, pero también aspectos de la vida personal de quien conduce los destinos del Consejo Deliberante durante 4 años. Darío, la intención de entrevistarte va por 2 carriles. Debemos ser de los pocos medios de comunicación que nos ocupamos de conocer y de compartir cómo es el desarrollo de la tarea legislativa municipal, pero además de meternos en lo que es el desarrollo de una carrera política de una persona que llega a ocupar una banca en el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que hay un recorrido previo y que es una consecuencia precisamente de ese recorrido la posibilidad de ocupar un lugar en nuestro Parlamento municipal. Lo mismo queremos conocer de vos. Íntimamente tenemos detalles, pero hay cosas que deseamos que vos compartas con nuestra comunidad y con la gente de la región a los efectos de que ponga en valor precisamente ese recorrido político que además es muy rico en tu persona. Mirá, yo di mis primeros pasos de participación, si se quiere, no sé si tanto política, allá por fines de la década del 80, en la última etapa de mi formación secundaria. Yo me transité mi educación media en una escuela de arte y oficio en la ciudad de Villa María. Estaba en condición de interno de lunes a viernes, y dimos origen junto a un conjunto y a un grupo importante de compañeros de aquel momento de cuarto, quinto y sexto año, de lo que fue el primer centro de estudiantes de esa institución después de la venida del regreso a la democracia. Después, en mi paso por mis estudios universitarios, en donde finalmente me egresé como ingeniero agrónomo, que es la profesión que abracé. Durante toda esa etapa participé de las instancias de organización gremial estudiantil y formé parte no solamente de los centros de estudiantes, de la Federación Universitaria, sino también de los cogobiernos de la universidad, tanto en el ámbito de los consejos directivos como el Consejo Superior. Con una participación muy activa en la formación de una federación argentina de estudiantes de agronomía de aquel momento, e inclusive a nivel latinoamericano, lo que me posibilitó ser representantes en varios congresos a nivel latinoamericano de los estudiantes de agronomía de todo el país. ¿De familia de origen político, con ideología política, o la vocación se despertó en vos de manera natural? La vocación de participación creo que surge un poco por inquietud propia. Mis padres, empleo rural, devenido en empleo metalúrgico, mi madre ama de casa, siempre preocupados por garantizarnos tener una vida de comodidad, pero con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. De ellos he tomado mi vocación por el trabajo. De hecho, creo que mis primeras actividades ha sido desde el empleo rural. He sido mucho tiempo empleo rural, he participado muchísimo en procesos de formación que tienen que ver con la metalúrgica, por ser hijo de empleo metalúrgico también. Desde muy chico me he movido entre los hierros o entre los fierros, como dicen muchos. De hecho, en mi propia casa, en mi propia familia, he podido llevar adelante la construcción de las propias aberturas de mi casa, los mobiliarios. Eso la verdad que lo tomé mucho de mi padre. En realidad de mis padres he tomado
esa condición de trabajador. Y volviendo a lo que tiene que ver específicamente con la política, empiezo a militar en el peronismo, ya en el último tercio de mi formación universitaria, y en el tránsito por mi actividad y mi desempeño como profesional en el ámbito de la producción agropecuaria. Después, cuando me desempeñé como funcionario en la gestión del intendente Alberto Cantero, en el desarrollo de programas que tenían que ver con lo productivo, que tenían que ver con lo comunitario, que tenían que ver con la producción de hortalizas a escala familiar y a escala comunitaria, pero siempre en el marco de la militancia justicialista, que entiende la inclusión social y la justicia social como las principales banderas. Milité siempre a nivel de circuito Banda Norte, he ocupado importantes roles a nivel de mi partido justicialista, a nivel de consejo departamental. Y bueno, estoy haciendo mi primera experiencia haciendo ejercicio, ejerciendo un rol electo por la comunidad. Cuando ese recorrido que vos estás haciendo en la universidad, me imagino que es cuando empezás a definir el futuro, la cuestión individual, la cuestión de hombre. ¿Cómo resolvés la cuestión de familia, la radicación en Río Cuarto, en qué época? Y bueno, contanos un poco lo que se pueda, lo que esté bueno que podamos compartir con la respecto de la composición de tu familia. Bueno, yo desde el año 89 que resido en la ciudad, ya hace mucho tiempo, y bueno, formalicé con María Gabriela en el 2002, y de allí para adelante, bueno, hemos construido una familia que ya tenemos 3 hijas. Mi hija mayor ya va a cumplir 15 años, y la verdad que estamos, bueno, el pasado 21 de septiembre cumplimos 15 años de matrimonio, y la verdad que de una década y media de una construcción permanente, de una familia que es donde encuentro el refugio permanente en esta actividad que a veces es muy dura, es muy difícil, es muy espinosa, como es la actividad política, y uno encuentra en los afectos, en este caso el de mi compañera de vida y en mis hijas, la verdad que la calidez y el abrazo y el acompañamiento permanente, y en esto de el ida y vuelta, ¿no? La composición familiar es para los que transitamos esta vida que tiene una dinámica que nos impone horarios que van contrarios a lo que es el funcionamiento normal de una familia, actividades, demandas, pero además exposición pública. Caminar por la calle con un ciudadano común no es lo mismo que caminar cuando una persona es muy conocida, porque la gente se acerca a saludar, a requerir o a reclamar. Y en esos contextos por ahí se arma un escenario que es distinto y la familia se va amoldando a esa situación. Pero ser padre de hijas mujeres, y que además están a punto de ser quinceañeras, nos pone en un lugar de igualdad, porque además nuestras hijas, que son la luz de nuestro camino, son además nuestras principales demandantes y protectoras, y las que por ahí sufren un poco de manera diferente todos estos procesos que decía antes. Yo a nivel familiar lo entiendo como un gran equipo, un primer equipo con tu compañera de vida, y que es desde ese equipo en donde uno va delineando cómo lleva adelante el devenir de los hijos, cómo acompaña su crecimiento y su desarrollo, cómo atiende sus necesidades y reclamos, y cómo lo experimenté en mi paso por la docencia, y Gabriela actualmente se desempeña en el marco de la educación. Es un permanente aprender, y es un permanente aprender junto a nuestros hijos, y la verdad que por más difícil que sea,
creo que es el único camino, entendiendo de que uno no se las sabe todas. Uno aprende a ser niño, aprende a ser hijo, aprende a ser papá, aprende a ser compañero, y en ese aprender no puede nunca entenderse solo, sino los aprendizajes son siempre colectivos. Y esa es la apertura que debemos entender aquellos que entendemos o que miramos a la familia como ese núcleo importante en donde las comunidades deben reflejarse, porque allí están los afectos, allí está lo más primario de las relaciones interpersonales entre las personas. Y el desarrollo de las comunidades tiene que ver con el desarrollo de las familias y tiene que ver en cómo entienden ellas ese proceso de cambio hacia sortear los obstáculos que la propia vida nos impone y mirar horizontes que nos lleven a la felicidad. Pero ahí sí también tiene que ver la política, porque uno hace política permanentemente y es la política la herramienta que nos permite transformarnos, superarnos, revolucionarnos. Estamos hablando con Darío Fuentes, presidente del Consejo Deliberante de Río Cuarto, que en esta primera etapa de la entrevista nos contó aspectos de su vida. Ahora nos metemos en lo que a nosotros nos gusta y donde nos sentimos más cómodos. Hablar de lo personal siempre incomoda y genera una cosa particular en quienes hacemos vida pública. En el próximo bloque hablamos de política, que es de lo que más nos gusta y de lo que seguramente ustedes quieren obtener respuestas. Auspician La Ribera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio, seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels, ¿estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos. Nosotros lo diseñamos, usted lo disfruta. Independientes. Córdoba empuja. Y los cordobeses seguimos construyendo el camino del gas para llevar gas natural a todos los hogares de la provincia. Entre todos, avanzamos sin parar. Y con la finalización del gasoducto troncal Malena-Río Cuarto, ya llegamos a los 370 nuevos kilómetros de redes, beneficiando a más de 235.000 cordobeses de 33 localidades de la provincia que no tenían acceso al gas natural. Ahora, vecinos y municipios de esas poblaciones ya pueden comenzar a extender la conexión domiciliaria, para sumarse a los 2.300.000 habitantes que ya tenemos el servicio en nuestros hogares. Todos los cordobeses tenemos los mismos derechos. Por eso trabajamos para que todos, absolutamente todos, tengamos gas natural. Ayudémonos más entre todos. Soñemos más entre todos. Y sigamos avanzando entre todos. Córdoba entre todos. Buenas tardes, nos encontramos en uno de los depósitos de Ferretti. Yo me desempeño en la empresa en la división de venta de obras grandes. En nuestras oficinas realizamos la atención personalizada a los profesionales de la construcción, atendiendo todas sus necesidades. También realizamos la atención a las empresas que se dedican al rubro de la construcción y que realizan obras desde viviendas unifamiliares hasta cualquier tipo de edificio. Realizamos la visita personal a la obra e incluso con técnicos especializados referente a la necesidad que tenga nuestro cliente o nuestro profesional. Ante cualquier duda o consulta se pueden comunicar con nuestros teléfonos o a nuestra casilla de correo electrónico o visitarnos en Ecuador 582 y Cristian, Mariano o Nicolás van a atender sus necesidades. Marmocult Amoblamientos. Haga realidad sus sueños y acondicione su hogar con nuestros muebles.
Desde Río Cuarto hacia el país. Marmocult, General Soler 2170, 0358 4630 497. Veo Armando Lío. Ropa y calzado para chicos, manteniendo su origen artesanal, con telas de colores y bordados divertidos. Diseños para bebés y niños hasta 12 años. Creamos prendas cómodas para que los niños al vestirse se sientan identificados, con colores y personajes diferentes, alegres y graciosos. Celebramos y acompañamos el día a día para que puedan hacer lo que más les gusta. Lío, mucho lío. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Atención personalizada. Veo Armando Lío. Visítanos en San Martín 119, Río Cuarto. Darío, vamos a lo que por ahí nos sentimos más cómodos en el diálogo, que es la cuestión política. Y la impronta que le has planteado a este nuevo funcionamiento del Consejo Deliberante, que se basa en 2 o 3 ejes que realmente atraviesan a la comunidad desde una mirada absolutamente integradora y que le abre las puertas precisamente a la caja de resonancia, que es el funcionamiento de un Consejo Deliberante, de todas las necesidades, las voluntades y las inquietudes de la comunidad, llevándola a los barrios, como una iniciativa que es una continuidad de una política anterior, pero ahora fortalecida. Sí, hay un primer desafío que tenemos la clase dirigente, que es consolidar y seguir profundizando la idea que es a través de la política en cómo los pueblos van a superar sus inconvenientes y van a finalmente avanzar en un camino de desarrollo y de crecimiento. Y esto de acercar la política a la comunidad, de entender que la comunidad es la que tiene que generar a través de la política sus propios cambios, es como entendemos que quienes de alguna manera representamos la voluntad popular debemos generar los ámbitos y transitar los caminos que acerquen a los vecinos, a sus instituciones, a la generación de ciudadanía y a acercar no solamente la política a los vecinos, sino fundamentalmente construir la política en forma conjunta. Y desde allí, desde esa concepción, es que hemos puesto en marcha programas institucionales para que la construcción y la generación de normas que en democracias como las nuestras regulan no solo la vida de los ciudadanos, sino las diferentes actividades que tienen que ver con lo cultural, con lo económico, con lo político, fundamentalmente tiene que ver con generar los ámbitos de participación. Y estos programas entienden eso, entienden cómo el vecino sepa cómo arrimarse desde la política, en este caso la política institucional del Consejo Deliberante, y encuentre el lugar en donde hacer sus planteos, en donde canalizar sus inquietudes, sus ideas, y desde allí, en conjunto con el legislador local o el concejal, puedan generar y transformar esas ideas en nuevas normativas, en nuevos proyectos de ordenanza, de resolución y declaración, que la comunidad requiere, conjuntamente con la gestión de gobierno, hacer realidad en obras y en programas que le mejoren la vida al vecino, a la institución, y avancemos y demos pasos hacia adelante como comunidad. Y hemos avanzado en consolidar y reconceptualizar lo que significa el sesionar en el territorio, el sesionar en una ciudad que ya ha tenido un crecimiento importante desde el punto de vista de su superficie, de su demografía, y sesionar en lugares que tengan distinción. Nosotros nuestra primera salida, nuestra primera sesión,
ha sido casi a una legua al norte de la ciudad, dentro de la jurisdicción municipal, que tiene una superficie tremendamente grande, pero que allí viven 250 familias que votan autoridades, que eligen autoridades aquí en Río Cuarto, tributan en Río Cuarto, con una composición muy importante desde el punto de vista de su origen. Estoy hablando específicamente de comunidades bolivianas, peruanas, paraguayas, que tienen mucho trabajo en una economía regional como la producción hortícola, la construcción y generación de ladrillos, y que requieren que el Estado llegue con sus servicios, con su obra pública, con sus planes de salud, educación. Y allí fuimos y sesionamos en una capilla en donde hubo una participación masiva de los vecinos, porque también nos ocupamos o promovimos que la institución, a través de nosotros los concejales y nuestros equipos técnicos y políticos de esta casa, nos procuramos de invitarlos a la sesión, de visitarlos y saber en qué situación desarrollan sus vidas, sus actividades, qué requieren del Estado allí en el lugar donde viven. Y la verdad que fue muy bueno para el Consejo, muy rico desde el punto de vista de la generación de nuevas, muy rico en esto de acercar la representación institucional de la voluntad popular con los vecinos y con instituciones. Y hace pocos días tuvimos otra experiencia también, inédita creo que en la ciudad, y me animo a decir posiblemente por estos lados de nuestro país, y sesionamos en un taller metalúrgico, en una fábrica, en una pyme local, en una pequeña empresa familiar, allí en el parque industrial, en el sur de la ciudad. Y la verdad que también esto, bajo este concepto, la representación institucional junto a las organizaciones del trabajo y junto a las organizaciones de la producción, en este caso de la industria local, se pudo avanzar en esto de acercar la política, vincular y articular con la sociedad organizada a través, en este caso, de una comisión directiva de un parque, que nuclea las industrias locales, en una pueblada como es Barrio Alberdi, en el sur de nuestra ciudad, compuesta por trabajadores que requieren también del Estado local, en este caso, su cercanía, su vínculo cada vez más íntimo, si se quiere decirlo de una manera. ¿Para qué? Justamente ¿para qué? Para hacerlo junto a los vecinos y estando más cerca de los vecinos, como vamos a mejorar nuestra tarea, en este caso la nuestra de legislar, pero también la del gobierno local, del intendente Juan Manuel Llamosas, que entiende que un gobierno o una gestión de gobierno es exitosa cuando está cerca de la gente y llevando adelante la generación de estos ámbitos, como lo es el presupuesto participativo, como lo son tantos programas que tienen que ver con trabajar con los jóvenes, que permiten y posibilitan constituirnos también en organismos de escucha, no solamente de buscar la articulación producto de esta necesidad de siempre, sino escucharlos de verdad, hacerlos parte de verdad. Y esto significa dar un salto cualitativo en los protagonismos, en donde es el vecino, la vecina, los protagonistas de los cambios que requieren y que entienden la comunidad propia. Es decir, lejos de ser demagógicos, es sentarse en el lugar, conocerlo, visibilizarlo y legislar en función de esas demandas. Pero, a ver, el presupuesto participativo, que hoy es una de las principales herramientas de participación ciudadana que tiene el gobierno de nuestro intendente Juan Manuel Llamosas,
posibilita eso, pero no solamente desde la participación, sino de la generación de los propios proyectos, y son la propia comunidad la que vota la ejecución de esos proyectos, y de hecho ya estamos encarando una segunda edición, o sea, estamos trabajando en la edición 2018, ejecutando los proyectos que los propios vecinos definieron tiempo pasado, y lo estamos haciendo también desde nuestro Parlamento Estudiantil. Parlamento Estudiantil en el ámbito del Consejo Deliberante no es ni más ni menos que eso, es una herramienta de participación ciudadana dirigida a los jóvenes, en donde son los propios jóvenes que muchas veces trabajan en los ámbitos de las aulas, intramuros, con los equipos docentes, en proyectos de investigación que llevan años y quedan invisibilizados o intramuros en las escuelas, y nosotros generamos el ámbito aquí con los concejales en este recinto para que esos proyectos puedan ser realizados por los gobiernos de turno. Y es una política de Estado, es decir, no solamente escuchar a los jóvenes generando los ámbitos, sino construir este círculo virtuoso donde se construye la herramienta, donde se construye el dispositivo de resolución, de declaración junto a los vecinos. Por eso los concejales desarrollamos una tarea de tutor con estas 19 instituciones. Pero el círculo virtuoso termina cuando el Departamento Ejecutivo Municipal ejecuta la obra, desarrolla el programa, que nació de los chicos, en esas construcciones colectivas que surgen de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que en este caso llevan 19 escuelas en esta ciudad. Y la verdad que estamos sorprendidos con el nivel de participación, con la riqueza de las producciones de los jóvenes y sus escuelas, y nos ha permitido avanzar con pasos realmente sólidos. En ese marco, la propuesta educativa, además, queda evidenciada en función del nivel de compromiso de los chicos de participar por un lado, pero por otro lado la apertura de los docentes y de las instituciones a permitirles que tengan ese grado de participación y esa exposición de ideas y de proyectos. Los que alguna vez, ya tenemos casi 50, participábamos en el advenimiento de la democracia de los centros de estudiantes y que teníamos esa ambición de generar ideas y proyectos, no teníamos las mismas oportunidades y las mismas herramientas, y esto es precisamente lo que construimos todos juntos en función del ejercicio democrático de tanto tiempo. Claro que sí, pero es también dando el ejemplo. Es desde el ejemplo como uno puede avanzar en términos de inclusión, porque esto no es ni más ni menos que avanzar en procesos de inclusión. Generar el ámbito es promover la inclusión. Si lo hacemos juntos es dar un paso todavía mucho mayor, porque el gobierno avanza en función del planteo de los vecinos, del segmento que sea. En este caso, la verdad que con Parlamento Estudiantil estamos llevando adelante muchos proyectos que hasta a veces, algunos un poco más chicos, otros de mayor dimensión, pero que repercuten indudablemente en una mejor calidad de vida de los vecinos. Nosotros trabajamos en 4 dimensiones en esta edición 2017. Educación y TICs, la gestión del ambiente, mirá qué importante, cada una de estas dimensiones, cultura y recreación juvenil, y estamos camino al 10 de noviembre de realizar la 4ª dimensión, que tiene que ver con los derechos humanos. Y la verdad que las producciones son muy ricas, muy, muy ricas. Un nombre, un lugar, una esquina para encontrarse con toda la moda. Diego Cid, un estilo. La Dolfina, Gieso, Sur-la-Côte, Newman. Diego Cid, Alvear y Colón, Río Cuarto. Diego Cid. Agua potable para Coronel Moldes. Juan Schiaretti firmó un convenio para ejecutar obras que mejorarán el suministro de agua potable a todos los vecinos de la localidad. Durante su visita, inauguró además una nueva sala cuna que brindará cuidado y alimentación a 60 niños de la zona y entregó ayudas económicas Vida Digna para que más familias puedan mejorar sus condiciones habitacionales. En el departamento Río Cuarto y en toda la provincia, entre todos, hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Monza y Espinela SRL, dealer oficial Firestone, Bridgestone, venta de neumáticos para autos, camionetas, sector agrícola, servicio de gomería, alineado, balanceado, tren delantero, frenos. Distribuidor autorizado Fire Agro, especialistas en neumáticos agrícolas, industriales. La mejor financiación, consulte presupuesto. Contáctenos y lo visitaremos en Río Cuarto y Zona. Monza y Espinela SRL, San Martín 1542, teléfono 358-424-2691. La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo revolucionario de los jóvenes del 18. Hoy, con 46 años de historia, reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. 1971-2017. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Cuando dialogamos con los concejales, que hemos dialogado con todas las bancadas y con la mayoría de los ediles de Río Cuarto, encontramos, primero descubríamos un recorrido político, como lo dijimos antes, pero por otro lado encontrábamos casi una conclusión que era común, que la mayoría de los temas sobre los que se ejercía debate y discusión en las bancas terminaban concluyendo con el acompañamiento casi sistemático de todas las bancadas respecto de esos consensos que se lograban. ¿Coincidís con la mirada? Sí, coincido y incorporo un elemento. No tenemos más tiempo de pensarnos solos. Y en esto nosotros hemos caminado muy fuerte con un concepto que ya debe entender a Río Cuarto como el Gran Río Cuarto. Y en esto de no entenderse solos, tiene que ver con generar políticas concretas de articulación en quienes estamos cerca. De la misma manera que permanentemente planteamos y sostenemos que la responsabilidad de los gobernantes con relación a las situaciones de injusticia no debe ser mirada aisladamente o por porciones diferenciadas, y que debe entender al Estado nacional, al Estado provincial y al Estado local, trabajando en conjunto, en mitigar, en frenar, en terminar con las situaciones de injusticia. También nos tienen que entender en una mirada de conjunto. El Gran Río Cuarto es el principal desafío que tenemos los ciudadanos de esta capital alterna ampliada, que encuentra 3 jurisdicciones como la de Santa Catalina, Estación Holber, como las Higueras y como la propia ciudad de Río Cuarto, y incorpora un elemento más, que es un asentamiento federal que tiene que ver con la construcción del conocimiento, que es nuestra sede de producción académica, científica, tecnológica, como nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, permite condiciones por demás favorables y optimistas para imaginar ya no un Río Cuarto jurisdicción por un lado, Las Higueras como municipio por otro y Santa Catalina de Holber como otra situación. Ya es una mancha urbana que necesariamente debe discutir los servicios públicos, el ordenamiento territorial, su política de gestión ambiental, su política de gestión en cuanto a los factores de desarrollo, necesariamente debe tener una mirada conjunta. Y hoy hay condiciones por demás favorables, condiciones objetivas favorables para pensar un Gran Río Cuarto de gestión conjunta entre las jurisdicciones, ante el Estado que sea, y de permitir la construcción que hace mucho venimos debatiendo, que tiene que ver con el perfil, en este caso de Gran Río Cuarto, que pretendemos para una población que está situada en una región con una producción primaria riquísima, vinculada a los cereales y oleaginosos, la necesidad de avanzar en cuanto al desarrollo de un segundo eslabón
mucho más fuerte que tiene que ver con el desarrollo industrial vinculado a los agroalimentos, al desarrollo agroindustrial, y en esto no existe una mirada ni única ni de verdad, requiere de una participación y diálogo permanente de quienes tienen funciones de gestión, representación política, organización institucional, en abordar este eje fundamental que tiene que ver con un desarrollo pensado, no para la coyuntura permanente, sino pensado para las próximas décadas, pensado para nuestros hijos, para las próximas generaciones, pero fundamentalmente tiene que ser de discusión permanente, pero tiene que avanzar en definiciones concretas que nos permitan marcar un rumbo. En esa tarea estamos, en esa nos debemos encontrar todos, y creo que este es el camino. Doy un ejemplo. Nosotros en el año 2017, a la instancia del cumplimiento de los 230 años de la fundación del Río Cuarto, hicimos una primera gestión conjunta que lo hicimos aquí, desde este Consejo Deliberante, para que por primera vez la legislatura provincial sesione en la capital alterna. Como signo como gesto de esta política de federalizar las gestiones de gobierno, de entender que es toda la geografía, en este caso de la provincia de Córdoba, la que entiende de esto. Y estamos avanzando ahora en una nueva gestión para estos 231 años, pero ya en conjunto con los consejos deliberantes de Las Higueras y con el Consejo Deliberante de Olver, después de un trayecto de trabajo parlamentario conjunto, para que nuevamente la legislatura provincial incorpore en su agenda volver antes de fin de año a este ya no ciudad de Río Cuarto, sino ya a un gran Río Cuarto. El concepto que en algunas regiones se utiliza como comarca, sin que se pierda la idiosincrasia de cada lugar, la pertenencia de cada lugar, sí definir estas acciones conjuntas desde un contexto que permita tener una mirada de construcción, como la que estabas diciendo, de gestión, pero también de potencialidad de región. Y ese concepto de comarca es el que hemos visto en distintas regiones del país, pero también en otros ámbitos del mundo. Ese fortalecimiento surge precisamente de los consensos, del diálogo, del encuentro, de definir puntos en común y políticas de mediano plazo. Y hoy, por suerte, ese escenario empieza a ser un caldo de cultivo que nos permite tener una mirada en función de la coincidencia en la mirada política de Santa Catalina, como está sucediendo también con la vecina localidad de Las Higueras. Sí, y yo te sumo a eso voluntad política y la existencia de condiciones objetivas para transitar ese camino. Hoy hay voluntad política, hay entendimiento de conjunto de avanzar en eso. Y creo que ese es el camino. A ver, no podemos discutir ya el sistema público de transporte solo en el marco de la ciudad de Río Cuarto. No podemos discutir el asentamiento de industrias sin mirar dónde se radican estas actividades en la localidad ya no vecina, o sea, pegada, fundida, como lo está haciendo Las Higueras y como ya lo está haciendo también Olver. A ver, si... Pero hay un dato más. Nosotros recorremos el territorio y si le preguntás a la gente de Charras, quiere acercarse, quiere empezar a formar parte, pero si vas a otra localidad, como puede ser Coronel Baigorria, que está a 30 kilómetros, tiene una mirada parecida. Sí. Yo a ver, los otros días incorporábamos en un debate los significados de las grandes obras. La autovía Río Cuarto Córdoba, yo creo que todavía no estamos tomando dimensión de lo que esas intervenciones, en este caso del Estado provincial, en mirar esta conectividad vial, lo que contribuye
al desarrollo, en este caso, de Río Cuarto y de toda esta gran región. Todavía no hemos tenido, no hemos podido masticar o no hemos podido incorporar lo que significan esas definiciones, que tienen que ver con la voluntad política, en este caso, de un gobierno provincial, pero que también tiene que ver con esa mirada a largo plazo que planteamos hace un momento. El desarrollo de los pueblos deviene de gobiernos fuertes, y los gobiernos fuertes se reflejan en la participación y el acompañamiento de la gente. Si el vecino y la comunidad no se siente protagonista de las decisiones y de esa voluntad política, difícilmente los pueblos puedan superar las situaciones de injusticia que padecen. Córdoba empuja, y los cordobeses seguimos construyendo el camino del gas para llevar gas natural a todos los hogares de la provincia. Entre todos avanzamos sin parar, y con la finalización del gasoducto troncal Malena-Río Cuarto ya llegamos a los 370 nuevos kilómetros de redes, beneficiando a más de 235.000 cordobeses de 33 localidades de la provincia que no tenían acceso al gas natural. Ahora, vecinos y municipios de esas poblaciones ya pueden comenzar a extender la conexión domiciliaria para sumarse a los 2.300.000 habitantes que ya tenemos el servicio en nuestros hogares. Todos los cordobeses tenemos los mismos derechos. Por eso trabajamos para que todos, absolutamente todos, tengamos gas natural. Ayudémonos más entre todos. Soñemos más entre todos. Y sigamos avanzando entre todos. Córdoba entre todos. Buenas tardes, nos encontramos en uno de los depósitos de Ferretti. Yo me desempeño en la empresa en la división de venta de obras grandes. En nuestras oficinas realizamos la atención personalizada a los profesionales de la construcción, atendiendo todas sus necesidades. También realizamos la atención a las empresas que se dedican al rubro de la construcción y que realizan obras desde viviendas unifamiliares hasta cualquier tipo de edificio. Realizamos la visita personal a la obra e incluso con técnicos especializados referente a la necesidad que tenga nuestro cliente o nuestro profesional. Ante cualquier duda o consulta se pueden comunicar con nuestros teléfonos o a nuestra casilla de correo electrónico o visitarnos en Ecuador 582 y Cristian, Mariano o Nicolás van a atender sus necesidades. Marmocult Amoblamientos. Haga realidad sus sueños y acondicione su hogar con nuestros muebles. Desde Río Cuarto hacia el país. Marmocult, General Soler 2170, 0358 46 30 497. Veo armando lío. Ropa y calzado para chicos, manteniendo su origen artesanal, con telas de colores y bordados divertidos. Diseños para bebés y niños hasta 12 años. Creamos prendas cómodas para que los niños al vestirse se sientan identificados, con colores y personajes diferentes, alegres y graciosos. Celebramos y acompañamos el día a día para que puedan hacer lo que más les gusta. Lío, mucho lío. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Atención personalizada. Veo armando lío. Visítanos en San Martín 119, Río Cuarto. Para el cierre, la idea es que vos
pueda referenciar cómo fue el año legislativo, más allá de las cosas que hemos ponderado. Seguramente en el debate y en el ejercicio de lo cotidiano hubo temas que no fueron agradables, pero además con comportamientos que nosotros incluso entendemos por parte de propios ediles que actuaron más como murgueros que como dirigentes políticos. No te voy a hacer que vos tengas la misma mirada que yo, ni que compartas el criterio. Digo, sobre algunos temas y sobre algunos debates, hubo dirigentes que no estuvieron a la altura de las circunstancias y hubo otros que parece que se olvidaron el recorrido político que ellos mismos tenían y parecían emergentes de una nueva generación que apareció en los últimos 90 días en la política. Pero tu mirada como presidente del cuerpo, porque además una de las cosas que nosotros entendemos como comunicadores es que tenemos que defender que haya debate, que se expresen todas las ideas y todas las opiniones, pero en un contexto de racionalidad. A ver, lo primero que hay que hacer hincapié, digo, voy a tratar de hacer una valoración desprendida de una mirada subjetiva o personal. Te la voy a dar de manera institucional. Siempre hemos promovido, y así lo entendemos de Concepción, que en primer lugar hay que defender las instituciones. ¿Está bien? Hay que consolidar las instituciones, hay que cuidar las instituciones, porque eso es cuidar la democracia. Entonces, ese es un primer concepto que quienes participamos y hacemos y entendemos a la política como una forma, como lo hemos planteado desde un primer momento, como la herramienta fundamental de transformación social, es cuidar las instituciones. Y cuidar el Consejo Deliberante es ejercer con responsabilidad, con seriedad, el mandato popular. Y cada cual en el lugar que la comunidad lo ha puesto. En el caso del oficialismo, en el rol fundamental de acompañar a la gestión de gobierno en cada uno de los compromisos que asumió con la ciudad de Río Cuarto a instancias del resultado electoral del 12 de junio pasado. Y eso entiende una labor estrictamente vinculada a la palabra empeñada y al llevar adelante en consonancia y en sintonía con lo que la ciudad eligió, con lo que los ciudadanos de Río Cuarto eligieron. Y obviamente con ese mismo análisis le cabe a la primera y a la segunda minoría entender su rol de contralor, su rol de acompañamiento, lo que la comunidad eligió. Y bueno, y cada bloque parlamentario asume un perfil propio de la diversidad desde la cual está constituida. Y bueno, el reflejo del ejercicio legislativo local en este tiempo que ha pasado también es reflejo de la situación de que como sociedad estamos transitando. Debemos entender que, y así lo venimos conversando, de que el Estado, en esta concepción de que el Estado lo hacemos todos, debemos sostener la mirada de que el Estado debe estar presente en todas las actividades que regulan el funcionamiento de una comunidad. Ese es un camino, es una definición política de mirar al Estado presente, involucrado, protagonista de la propia historia de un pueblo. Y debemos advertir, quienes participamos de lleno en la política, la necesidad de siempre de sostener al Estado como principal protagonista de estos cambios. Hemos tenido experiencia en la historia argentina en donde el Estado se ha subordinado por las condiciones a la lógica del mercado. Y así hemos
también sufrido y vivido situaciones muy tristes para el pueblo argentino. Hay que sostener, y en eso está la posición política de quienes ocupamos estas bancas y quienes ocupan lugares de responsabilidad desde gobierno, de sostener la mirada del Estado presente, ¿está bien? Más en nuestros sistemas de funcionamiento capitalista, en donde el Estado debe tener un lugar preponderante en la política. Y es el mercado el que debe estar subordinado al accionar de quienes hacemos política. Independientes. Un nombre, un lugar, una esquina para encontrarse con toda la moda. Diego Cid, un estilo. La Dolfina, Gieso, Sur-la-Côte, Newman. Diego Cid, Alvear y Colón, Río Cuarto. Diego Cid. Agua potable para Coronel Moldes. Juan Schiaretti firmó un convenio para ejecutar obras que mejorarán el suministro de agua potable a todos los vecinos de la localidad. Durante su visita, inauguró además una nueva sala cuna que brindará cuidado y alimentación a 60 niños de la zona y entregó ayudas económicas Vida Digna para que más familias puedan mejorar sus condiciones habitacionales. En el departamento Río Cuarto y en toda la provincia, entre todos, hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Monza y Spinella SRL, dealer oficial Firestone, Bridgestone, venta de neumáticos para autos, camionetas, sector agrícola, servicio de gomería, alineado, balanceado, tren delantero, frenos, distribuidor autorizado Fire Agro, especialistas en neumáticos agrícolas, industriales, la mejor financiación, consulte presupuesto, contáctenos y lo visitaremos en Río Cuarto y zona. Monza y Spinella SRL, San Martín 1542, teléfono 358-424-2691. La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo revolucionario de los jóvenes del 18. Hoy, con 46 años de historia, reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. 1971-2017. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Independientes. Cuando entendemos el Estado, estamos hablando del conjunto de la sociedad. Y cuando hablamos de los representantes, son la consecuencia de lo que en momentos de elecciones determinamos como responsabilidades. Y esa consecuencia debe ser para el ciudadano una responsabilidad y una continuidad. El hecho de ejercer la posibilidad de elegir un representante en ese caso es porque está dando un mandato. Y ese mandato después no tiene una actividad desde el desarrollo de una gestión que sea ajena a lo que le propuso precisamente a ese elector inicial. Digo, estamos tomando conciencia de que votar, elegir y dar un mandato a una persona nos involucra también durante el tiempo de la gestión de esa persona. Y uno es lo que hace. Y en esto debe ser coherente con su historia, debe ser coherente con su línea de pensamiento, debe ser coherente con su proyecto, no solo de vida, sino el proyecto político que abraza, la causa que abraza. Y cuando yo hablaba recién del Estado presente, justamente es el ejercicio de su accionar, mirando y accionando con ese
con ese Estado solidario que se preocupa del que menos tiene, del que padece una situación de injusticia, pero eso por sobre todo, porque la mirada del Estado es del bienestar general, es de la felicidad del pueblo. La lógica del mercado tiene otros intereses que no es el del conjunto de la comunidad. Por eso es muy importante la construcción de valores y de principios de cada uno de los movimientos, los movimientos políticos. Y la comunidad tiene que ser cada vez más partícipes de esas construcciones. Y quienes de alguna manera tenemos esa voluntad cedida para llevar adelante las gestiones de gobierno, no debemos nunca de dejar de escuchar, de dejar de mirar, de dejar de asistir al que menos tiene y generar las condiciones para que toda la comunidad tenga las mismas oportunidades. El Consejo Deliberante es un ámbito que funciona de puertas abiertas, pero la presidencia del Consejo también funciona de puertas abiertas. Atendés mucha gente, muchas requisitorias, no siempre es fácil encontrarte con tiempo. Esto quiere decir que estás siendo coherente con esa idea que entendés de la política. Pero de todas maneras, un momento propicio para explicarle a la ciudadanía en general que es posible, que es una posibilidad clara y concreta el hecho de acercarse al ámbito parlamentario de la ciudad a exponer ideas, proyectos o inquietudes y que son atendidos. Por lo menos es a lo que acostumbraste a la ciudadanía en este tiempo. Todos estamos en ese camino. Creo que esa es una mirada de todos quienes de alguna manera hacemos esta institución, los 19 concejales con todos los equipos. Creo que ojalá ni siquiera mencionemos las puertas, que avancemos sobre instituciones sin puertas, en donde sea de un hábito común, y así lo entendemos y así lo hacemos a diario, de que cualquier vecino o vecina de esta ciudad participe o no participe de una organización social, se llegue y generamos esas condiciones para que se llegue y así, por más chiquita que sea su inquietud, su necesidad de gestión, insisto, más allá de las herramientas de participación ciudadana que tiene institucionalmente el Consejo, este es un Consejo que promueve permanentemente esta ida y vuelta con los vecinos. Te robamos mucho tiempo. Te agradecemos por el espacio, te agradecemos por el tiempo, por la apertura, por el diálogo. Creemos que es necesario y que además debería ser una obligación de los medios de comunicación permitir la posibilidad de esa cercanía por parte de los dirigentes políticos para con el ciudadano común, transmitiéndolo en nosotros todas las miradas y, por supuesto, todas las inquietudes que ustedes tienen. Sí, la verdad que yo agradecer el espacio, siempre entendí que la comunicación, y más en estos tiempos, es una herramienta importantísima para generar conciencia, conocer sobre diferentes temas. El ejercicio profesional de la comunicación hoy debe ser tomado también desde una lógica de entender que en la medida que tengamos una comunidad informada, vamos a tener también una comunidad preparada no solamente para el diagnóstico y análisis de las situaciones, sino también para la construcción de las intervenciones que como comunidad requerimos. Y digo, felicitar la tarea de todos los medios que hacen de la comunicación una forma de contribuir al desarrollo de los pueblos, entendiendo a la libertad de expresión como uno de los principales derechos que como democracia debemos cuidar, como todos los derechos que propenden a la libertad, a la justicia y a la verdad. En eso creo que esa es la mirada.